La librería Book and Company celebra su quinto aniversario. Se trata de una librería boutique, una librería con personalidad bastante particular, bastante interesante, dada por su fundador Guillermo Rivas. Justamente a propósito de estos 5 primeros años, conversé con Guillermo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando, en modo presencial y también en modo delivery. Así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Guillermo Rivas y los 5 años de Book and Company. Hola Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar justamente sobre la librería Books and Company y además celebrar junto contigo estos 5 primeros años, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Sí, son 5 años de Books & Co. y ya casi 4 de Book Bank, que es nuestro otro proyecto maravilloso con el que estamos avanzando, y ahí, bueno, algunos nuevos que si tienes ganas también te contaré. Ya no, nos sentimos parte de una locura de emprendimiento cultural y empresarial al mismo tiempo, que bueno, nada, esperamos que nos siga haciendo tan felices como hasta ahora y poder repartir un poco de esa felicidad con el resto de nuestros queridos lectores. Y justamente ahora que mencionas el tema de la locura, Ujú. recordaba hace 5 años atrás justamente cuando nos conocimos y justamente te entrevisté por el nacimiento en ese momento de Books and Company. Y yo te preguntaba, medio en serio y medio en broma también, el tema de este emprendimiento quijotesco, ¿no? Y tú me decías que, bueno, en realidad quienes leemos libros estamos locos de alguna manera. Pero Así me es. hablaste de que tenías un buen augurio, digamos. O sea, tú me comentabas, por ejemplo, que no era tan real esto de que el peruano no lee y muchas otras cosas más. Incluso me hablabas de proyectos a futuros, a abrir otros locales de la librería, en fin, cosas que han sucedido. Así que quería un poco comenzar pidiéndote un pequeño balance de estos primeros 5 años de la librería, que además, como tú dices, se ha sumado el otro proyecto que también es muy, muy interesantísimo. Sí, definitivamente. Sigo pensando lo mismo. Creo que hay un espacio para el crecimiento de la lectura y de la cultura del libro en nuestro país, y me tomo el atrevimiento de decir nuestro país porque me siento muy peruano después de casi 20 años teniendo la honra de pertenecer, de residir y convivir, así que me siento muy perteneciente. Entonces, creo que sí, no ha cambiado por lo menos mi mirada. Creo que las condiciones están, a pesar de todo lo que ha sucedido, que después, si querés, podemos comentarlo, aunque vamos a caer seguramente en lugares comunes de todo lo que ya se ha dicho. El tema de la lectura y el tema del libro y de la cultura alrededor, la cultura del libro como un concepto general, que implica leer, escribir y dialogar, sobre todo, porque yo creo que lo que genera también el libro es mucha conversación, ¿no? Y sociedades que conversan dicen que pueden ir a esperar mejores futuros. Creo que eso viene sucediendo. Puede parecer eh, irreal cuando uno ve las noticias en general o ve la realidad que se impone, que siempre, bueno, como dice la abuelita, las noticias malas viajan más rápido, ¿no? Y llegan con mayor impacto. Pero a pesar de todo, yo siento esa pulsión de vida que tiene la cultura peruana, y que creo que hemos avanzado. Y de hecho, ahora empieza a haber números también, ¿no? Hay más librerías que hace 5 años, y no solamente locales físicos, sino que hay más proyectos, ¿sí? Que es lo interesante, ¿no? Hay más proyectos culturales de librerías, porque en un punto más locales puede parecer un cálculo económico, que alguien tuvo la plata o la inversión dio y demás, se abrieron más locales acá y allá, pero cuando hablamos de que hay proyectos, quiere decir que hay más gente embarcada en desarrollar
esta complejidad que implica la cultura del libro, ¿no? Entonces, creo que esas condiciones están, mi balance es que hemos avanzado, y cuando veo, por un lado, las librerías, por otro lado, las bibliotecas, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, o sea, entro a juntar un poco una serie de hitos que vos conocés perfectamente, y la verdad que creo que el saldo de estos 5 años es bastante positivo porque se ha avanzado un montón, ¿sí? Los proyectos de la Biblioteca Nacional están avanzando, la compra de libros del Ministerio de Cultura ha sido histórica, alimentar con libros las bibliotecas populares y las bibliotecas municipales ha sido histórico, la dedicación a proyectos de cultura de la Dirección del Libro del Ministerio de Cultura, bueno, todo me parece que está sumando en ese sentido. Así que creo que la locura sigue en marcha. Y nosotros en ese contexto, bueno, nada, seguimos tratando y a pesar que, como comentaba, de que tuvimos que cerrar 2 de los locales de Books & Co., con la crisis de la pandemia, pero que, para ser sinceros, no venían tampoco tan bien, y como estaban adentro de centros culturales, y esos centros culturales no volvieron a abrir, no hubo condiciones para continuar, ¿sí? A pesar de que tuvimos que cerrar esos 2, igual creció el proyecto de Books & Co., creció mucho el proyecto de Bookvivan, y ahora estamos acompañando a un gran amigo que se llama Wilmer Candiotti, que no sé si lo conociste, fue gerente comercial durante muchísimos años de Crisol. Estamos juntos en un proyecto nuevo que se llama La Popular, Librería La Popular, con pequeñas librerías. Abrimos la primera de 50 metros cuadrados, chiquita, en Lince, con la idea de abrir librerías en distritos no tradicionales de las librerías y con un esquema muy popular. Es una librería que tiene solamente 5 precios. Y hemos conseguido unos fondos editoriales maravillosos para adecuarlos a esos 5 precios que van de 9,90 a 49,90, y nada, y si quieres, un diálogo y un relato alrededor de lo popular que es también leer, ¿no? Que no es una cosa solamente para pocos, ni para intelectuales, sino que la lectura puede ser también una felicidad para muchos, y hablamos mucho de los lectores que andan de a pie y andan por la calle. Así que bueno, perdón, me extendí mucho con la respuesta. No, no, perfecto. Y dime, ¿este proyecto tiene ya más o menos, calculas cuándo arrancaría? Arrancó en enero. Ya. Sí, no estoy contándolo con bombos y platillos porque estamos como dirían los gastrónomos, en marcha blanca. Estamos ahí con todas las implementaciones y encontrando como el relato justamente para dialogar con los lectores, de poder transmitir claramente el mensaje, negociando con las editoriales para que aquellos remanentes de sus ediciones, remanentes de sus importaciones, que ya no quieren o no pueden distribuirlo como lo distribuían antes, puedan canalizarlos a través de este esquema, que significa rearmar los precios de los libros y ponerlos obviamente en un nivel mucho más accesible, ¿no? Así que nada, abrimos en diciembre, en realidad, los últimos días de diciembre, y estamos ahí terminando, estamos funcionando, ya estamos abiertos, ya tenemos tienda online, ya tenemos la tienda física, y ya estamos en las redes, librerialapopular.pe, lo puedes encontrar en Instagram, y también en la tienda virtual. Nada, pero estamos a punto como de hacer más ruido, porque estamos como terminando de acomodar todas estas cosas básicas para cuando nos presentemos más en sociedad, estemos ya como más peinaditos y maquillados, ¿no? Así que nada, estamos como encontrando la forma de comunicar, la forma de hablar, y de poder llegar a ese público, que lo que objetivamos ahí es que hay un público joven, universitario, o que anda en ese segmento, que es el que vemos en la Feria del Libro, o que veíamos en la Feria del Libro cuando se hacía en masa, entrando a comprar, aprovechando, ¿no? Ese momento de gran oferta de títulos y de descuentos, y que después por ahí se queda dormido durante el resto del año porque no tiene un ingreso propio, porque no tiene toda la capacidad económica y demás, pero tiene un nivel de lectura muy interesante, y que hoy las bibliotecas tampoco terminan de cubrir. Entonces nada, estamos apuntando a la librería a ese público, ¿no? A jóvenes con gran capacidad lectora que pueden ver que tenemos
un premio Nobel o una edición de Tusquets, dentro de la librería a 9,90, ¿no? O a 19,90, dentro de un rango de precios súper accesible. Y si funciona, nuestra idea es que el formato se pueda multiplicar, o porque conseguimos algún otro loco que nos preste plata para hacerlo, como en este caso, o también como un formato de franquicia, o sea, que alguien quiera ponerse una librería y no sepa exactamente cómo, entonces un formato como establecido, porque es muy sencillo, y está muy estructurado, ya tenemos como bien parametrizado el software, la estructura de la librería, o sea, todos los detalles para que se pueda montar fácilmente una u otra y en espacios pequeños, ¿no? Así que estamos con eso, ahí. Ah, genial, genial. Me parece además una idea brillante porque además de lo que dices, digamos, soluciona, entre comillas, un problema que manejaban muchas librerías y muchas editoriales con el tema de la distribución y los almacenamientos, en fin, incluso que llega incluso a la quema de libros, increíble. Exacto. Sí. Las editoriales, yo vengo del mundo corporativo editorial y es una política. Vos tenés una cantidad de libros que ya no rotan como tienen que rotar, no los podés sacar a la venta, pues ya no tiene volumen para sacar, ya no almacenarlos tiene un costo alto, entonces económicamente es más viable destruirlos que mantenerlos ahí en el almacén. Obviamente es un cálculo solamente económico, ¿no? Entonces, el tema es que en base a eso nos dimos cuenta que hay muchos stocks con esas características en el mercado, y a partir de ahí es que hicimos esta propuesta a las editoriales y de ahí estamos funcionando. Bueno, pasando nuevamente a Books and Company, una de las cosas interesantes que a mí, digamos, que me gustó de la librería desde el principio, es que tú, digamos, inicias la librería, pero siempre pensando en un concepto particular, ¿no? De hecho, ahora que me cuentas lo de este nuevo proyecto, también está esta idea de darle un concepto, un perfil, ¿no? Que de alguna manera lo diferencie de los demás. Y creo que lo has conseguido con Books and Company, ¿no? Y de hecho, esto de ponerle librería boutique, creo que calza perfectamente con esto, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue esa idea. A ver, tiene mucho que ver con esta idea que no es nuestra, pero que está dando vuelta, de que los relatos son más importantes que los productos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, contar una historia se convierte en algo más relevante para mucha gente que si el libro X o el libro Y, o el precio X o el precio Y, ¿no? Entonces, contar una historia es algo importante, y además más cuando hablamos de libros, ¿no? Y también nosotros analizamos de que las librerías han hecho toda una evolución, desde los antiguos libreros, que eran unos enciclopédicos capaces de contarte la letra de cada libro, ¿no? A principios del siglo XX, además, donde los libros los compraban, entonces tenían que saber muy bien qué compraban y qué querían vender, a las grandes librerías en cadena y a Amazon, o sea, todo ese proceso que Jorge Carrión, por ejemplo, este español, cuenta muy bien en sus libros de las librerías, o el libro de Contra Amazon, nos llevó a esta conclusión de que, bueno, y también obviamente no es que nosotros llegamos solos a la conclusión, también es parte de un escenario que se ve en muchos países, de que las experiencias son una alternativa para las librerías independientes. O sea, y las experiencias son eso, un relato, ¿no? Entonces, contar algo y hacer que ese algo que contás forme parte del proceso en el cual uno llega a ese lugar, habita ese lugar, dialoga en ese lugar, es muy relevante. Entonces, cada uno de los proyectos, la verdad que sí, son las historias que queríamos contar, ¿no? Una, la de la librería al detalle, ¿no? Por eso lo de boutique, ¿no? Con Books & Co pensamos siempre eso desde el principio, que las librerías parecían una calle de Lima llena de autos, ¿sí? Y que las librerías empezaban a parecerse a Ripley y Farabelas, sin que eso sea malo, digo, pero bueno, parecían ya como parte de lo mismo, y que era necesario tener algunas librerías que por ahí se quedaran un poquito más en el detalle, y que al mismo tiempo convocaran a un lector menos sofisticado, porque librerías
al detalle, con buenas propuestas y con lectores sofisticados, tenemos, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, Virrey, Sur, además son espectaculares librerías, pero que por ahí asustan o no convocan a otro tipo de público. Entonces nos propusimos eso, ver cómo convocábamos a un público mucho menos sofisticado, no sé si la palabra está bien, pero bueno, pongámoslo de esa manera, o menos dedicado a la lectura, que se sintiera atraído de otra manera por una librería, ¿no? Entonces pensamos en el aroma de la librería y contratamos una empresa que nos hizo el marketing, pensamos en los sillones y elegimos sillones de marca para sentarse, en el tipo de iluminación, en el tipo de muebles que no... Hoy ya hay muchas librerías con muebles blancos, por ejemplo, pero en ese momento no había mucho y nos parecía que había que tener muebles muy minimalistas que no interrumpieran la imagen de los libros, que los libros ocuparan un espacio preponderante y sobre todo, bueno, que hubiera un tipo de atención como muy dialogada, ¿no? Que es lo que tratamos de buscar en Books & Co. Entonces, nada, construimos un relato alrededor de eso, que no lo pensábamos al principio, pero que después se fue convirtiendo en un relato muy cercano a un público femenino, ¿sí? O sea, hoy casi el 90% del público de Books & Co. son mujeres, entonces consideramos que tenemos una librería femenina, ¿sí? No feminista en términos de discurso político, aunque sí, obviamente, tenemos una posición respecto a eso, pero sí en el aspecto de que es una librería con mucho detalle y que está mirando justamente a las mujeres que tienen esa capacidad de ver los detalles más que los hombres, ¿no? Entonces tratamos de construir ese relato y nos acercamos a ese público y hoy dialogamos muchas veces, incluso hasta cuando posteamos hablamos en femenino, porque sabemos que estamos como dialogando con mujeres. No hay muchos lectores hombres o no hay muchos clientes de librerías hombres en general, eso lo puedes ver en general, y es una tendencia mundial. Pero en particular en Books & Co. sí el público es tremendamente mayoritario femenino, ¿no? Y con Book Vivant también es un relato que viene más por el hedonismo, por el disfrute, por la idea de que uno vino a la vida para ser feliz y que, como dicen los franceses, la buena vida es viajar, tomar y comer de la mejor manera posible. Eso es un dandy o un bon vivant. Nosotros agregamos que la lectura forma parte de la buena vida y del disfrute y dijimos, bueno, viajar, comer, beber, leer, así que nos llamamos Book Vivant y jugamos con estas palabras para relacionar los dos conceptos y nada, construimos un relato y una experiencia donde todo gira alrededor de los maridajes literarios, de cómo vincular un buen vino con un buen libro, de los clubes de lectura y vino, de los conciertos de poesía y vino, nada, así que vinculamos esos placeres y le dimos como un espacio también para entrar a la lectura a mucha gente que le parecía que por ahí un libro no le iba a entretener o que no sabía lo suficiente para dedicarse a leer, y pasa también lo mismo con el vino, ¿no? O sea, accedimos a brindar una experiencia con el vino desde un lugar de qué vino es el mejor, el que te gusta, el que disfrutás. No, ni el más caro ni el más barato, y eso lo vinculamos también con los libros. ¿Cuál es el mejor escritor y la mejor literatura? La que te gusta. ¿Sí? Entonces, nada, con esta idea de disfrute, construimos este concepto y este relato. Genial. Además, una de las cosas que me gusta más de la librería es algo que tú dijiste, es esta especie de relación dialogada con el vendedor, que claro, uno lo remonta a la vieja tradición del librero, ¿no? De esa cercanía. Efectivamente, sí, construir comunidad para nosotros es un tema fundamental y de hecho hoy la mayoría de las personas que coordinan nuestros clubes de lectura, nuestras actividades, son clientes que ya no, o sea, son clientes, lectores y ya son una especie de socios del proyecto. O sea, nosotros no buscamos especialistas, por ejemplo, para los clubes de lectura, buscamos asiduos lectores, ¿sí? Los cuales también algunos cobran como un servicio profesional, otros lo cobran en especies, se llevan libros, se llevan vinos, etc. Pero en definitiva construimos una comunidad y una comunidad se construye dialogando. O sea, finalmente tenemos mucha conversación con los lectores y si algo nos ayudó en la pandemia, porque no teníamos ni siquiera tienda virtual, nunca nos lo habíamos propuesto porque dijimos, bueno, la experiencia es todo. Nos salvó el WhatsApp, y el WhatsApp vino de la mano de que teníamos tanto diálogo cotidiano con los lectores que se acercaban a la librería que ya nos habían dado la confianza de poder comunicarnos con el WhatsApp,
y así es que nos ayudamos mucho durante los meses de cierre, vendiendo a través del contacto uno a uno con los lectores. Así que el diálogo fue bueno para construir un espacio de encuentro y también para sobrevivir como proyecto cultural. Ahora que has mencionado el tema de la pandemia, que es ineludible, Ujú. eh, ¿cómo fue el tema para las librerías y en este caso para ti con las librerías? Eh, Intuyo que ha sido un golpe de todas maneras, aunque también por otro lado, toda crisis trae a veces algunas alternativas que surgen del momento, ¿no? Este tema de que nos obligaran a la virtualidad eh, también ha generado otro foco de atención o otra alternativa interesante, ¿no? Sí, yo creo que lo bueno de la pandemia es que puso al desnudo todo, lo malo y lo bueno. Nos dejó calatos en medio de la calle, pero no está tan mal, ¿no? Porque yo creo que ayudó a identificar cosas. Primero, identificó lo que no era viable, ¿sí? Lo que ya no estaba funcionando, ya no funcionaba. Y eso llevó a tomar decisiones que por ahí uno estaba postergando. Por lo menos en el caso nuestro fue claro eso. Después desnudó también de que los proyectos de empresas culturales necesitan ser empresas de buena gestión y de rentabilidad, si no, no tienen perdurabilidad, ¿sí? No es una quimera de hago una empresa cultural y no me importa ganar plata, o sea, te importa sobrevivir y funcionar y por lo tanto tenés que ganar plata, ¿sí? O tenés que hacer que sea rentable el negocio. Y ahí desnudó también que nuestro ecosistema del libro está dañado por una falta de política pública, ¿no? Entre ellas una ley del libro, entre ellas una estabilización del tema del IGB, de que no tengamos que cada 3 años volver a ver cómo hacemos para lograr que no pongan el IGB, y después un debate alrededor del precio fijo. Los mercados, los ecosistemas del libro que funcionan, son los que tienen una regulación de precio, ¿sí? Si no, las librerías independientes y los proyectos más culturales no sobreviven. Hoy está clarísimo sobre la mesa que no se puede funcionar con una comercialización de libros como la que está sucediendo con 3x2, 30% de descuento, 20% de descuento, todo el tiempo, porque eso hace muy difícil que sobrevivan las librerías independientes, que viven de un margen que dan las editoriales y que son los que realmente se necesitan para poder hacer funcionar. O sea, tener una librería no tiene una gran rentabilidad, entonces si tenés que estar haciendo descuentos todo el tiempo, no sirve de nada, ¿no? Y cuando ves el ejemplo de Francia, o el ejemplo de España, o el ejemplo de Argentina, sin ir muy lejos, está claro que tienen mayor desarrollo de librerías independientes y de proyectos culturales porque hay una ley de precio fijo, ¿sí? Entonces creo que eso quedó al desnudo, incomoda y genera, o sea, muchos nervios, ¿no? Desde los señores que dicen en la Constitución dice que el precio, que hay libertad de mercado, se puede controlar el precio, hasta los señores que dicen, bueno, yo tengo librerías para hacer volumen, ¿sí? Entonces necesito hacer políticas agresivas comerciales, ¿no? Entonces, bueno, desnuda todo eso, incomoda, pero ahora creo que el tema está puesto sobre la mesa. Tal vez no es un debate popular, digo, no es que está en todos los medios, pero sí es una discusión que nosotros estamos teniendo permanentemente en la Cámara del Libro, en la Asociación de Libros Independientes que estamos tratando de constituir, en la dirección del libro del Ministerio de Cultura. Así que desnudó todo esto y demanda una forma de trabajar diferente. Yo creo que están sucediendo cosas en ese sentido, así que para mí, bienvenido que los problemas están sobre la mesa. Y por otro lado, también mostró esto que decíamos al principio, que yo te había dicho hace 5 años, de que hay un montón de gente en la sociedad peruana que está dispuesta a leer y a leer más, y justamente lo que hemos tenido en estos meses es un crecimiento de las ventas, de la demanda de libros, de la demanda de libros clásicos, que es impresionante. O sea, la gente está como, digo, tenía que leer a Homero alguna vez, a Kafka alguna vez, a Vallejo alguna vez, y lo empezaron a pedir. O sea, estamos vendiendo libros clásicos mucho más que antes. Eso te está mostrando de que hay un interés por ir a fondo con las lecturas. Nos convertimos en una alternativa después del agotamiento de Netflix en la casa todo el día.
o de aguantar a toda la familia alrededor. Así que hoy leer es una alternativa muy válida. Los recursos de la gente que se los gastaba en un restaurante o en un viaje se acomodaron y se están yendo por ahí. También estamos hablando de gente que tenía recursos, que lo sigue teniendo, que no perdió su trabajo, etcétera. Pero bueno, por lo menos se reorientaron para este lugar. Así que por otro lado también la pandemia puso esto sobre la mesa y hoy yo no tengo números oficiales y grandes, pero en la conversación general, aunque siempre todos nos quejamos, la verdad es que nos está yendo mucho mejor a todos en el mundo del libro y eso es una buena noticia que tenemos que aprovechar, ¿no? Que aprovechar y tratar de hacer de que esto dé un paso más allá. Y otra vez, porque creo que no solamente es bueno tener libros y librerías y lecturas, sino porque todo esto contribuye a lo que hablábamos al principio, a que haya más diálogo. Y si hay más diálogo, hay más ciudadanía, y si hay más ciudadanía, yo creo que mejoramos como sociedad. Y cosas como las que estamos pasando ahora, de este debate tan complejo para estas elecciones tan complejas que se vienen, podría ser mejor en el futuro con una sociedad que tenga más lectura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya para terminar, Guillermo, ¿se va a hacer algo? ¿Qué piensas hacer para celebrar estos 5 años? ¿Hay actividades o qué planes a futuro? Mira, estamos, sí, con Books and Co, que nos había costado mucho más arrancar por las dos que cerramos, por el tema de que la tercera que quedó está en un centro comercial y el centro comercial también tuvo muchísimas más restricciones que cualquier otro lugar. Conmemorar nuestros 5 años fue como relanzar, ¿no? Entonces sí, efectivamente, recuperamos lo básico, que es el contacto con la gente y la dinámica cotidiana de la librería y renovar los fondos y ordenar un poco todas las cuentas, etcétera. Ahora vamos para una agenda cultural fuerte, dentro de todos los contextos obviamente restringidos que tenemos, pero que nos vienen funcionando bien en el caso de Bookiván, todo lo que son actividades online. Empezamos ya con Books Co haciendo un trabajo muy fuerte con promotores de lectura. A partir de un proyecto que ganamos con el Ministerio de Cultura, trabajamos todo un tema de identidad peruana en la literatura infantil y junto con un par de editoriales, obviamente que peruanas, trabajamos este tema y hicimos una buena cantidad de cursos online para promotores de lectura, ¿no? Y ahora nos vamos por clubes de lectura, por actividades, si querés, tradicionales, no vamos a inventar nada, pero sí le vamos a dar mucha dinámica a ese diálogo con los lectores, ¿no? O sea, lo que queremos es profundizar ese tipo de actividades y encontrar lo mismo que te decía antes de lectores de la librería que se conviertan en promotores de lectura haciendo coordinación de actividades propias de la librería. O sea, queremos que sea como autogestionaria la actividad, ¿no? Y que se construya comunidad. Así que nos vamos por ese lado. Estamos convocando muchos autores para hacer encuentros. Ahora la virtualidad ayuda mucho, porque no solamente nos enganchamos al autor vecino que vive en el barrio de al lado, sino que también nos enganchamos al que vive en España o al que vive en Argentina o en México. La gente ya se acostumbró más a eso, así que nada, podemos realmente meter mucha más gente. Así que nada, estamos pensando como actividades que nazcan de las lecturas de los escritores, ¿sí? No queremos convocar a autores para que hablen solamente de su libro, sino que su experiencia lectora que los llevó a la escritura les permita como generar actividades, que pueden ser también un club de lectura, pero basado en lecturas que ellos hayan tenido, ¿no? Y entonces, compartir esa experiencia lectora, eso es lo que estamos buscando como actividad. Y después, iniciativas como la que estamos llevando ahora, que logramos constituir por segundo año consecutivo un grupo de lectores de la librería en el Mundial de Escritura. Ya es el segundo año que vamos a participar. ¿Conoces el Mundial de Escritura? ¿No? Este es un buen dato, después te paso toda la información. Es una iniciativa, yo creo que es de unos argentinos, me parece. Se llama Liach, de apellido, creo, el que coordina toda la actividad. Es una especie como de competencia durante 14 días, tenés una consigna, o sea, te inscribís individualmente y dentro de un grupo, o sea, tenés que formar parte de un equipo, ¿sí?
que en general son equipos nacionales, ¿no? O sea, no es que hay uno solo por país, pero sí son equipos de gente que está en un mismo territorio. Te inscribís en un espacio virtual y durante 14 días recibís una consigna todos los días a las 6 de la mañana, ¿sí? Y tenés un poquito menos de 24 horas para escribir 3.000 caracteres sobre esa consigna, ¿sí? Y hay un jurado de literatos, académicos, evaluador, que se lee todo, o dice que se lee todo, y te va como punteando individualmente y al equipo, ¿sí? Entonces nada, vas sumando como puntos y en los 14 días se hace como una especie de ranking y hay unos campeones mundiales de la escritura. Obviamente en español es todo, y se tocan todas las temáticas posibles que se te puedan ocurrir, así que por lo menos un ejercicio interesante. Nada, pero bueno, es una iniciativa a la cual nos estamos sumando, que no es nuestra, pero a la cual nosotros generamos que nuestra comunidad se sume. Como te digo, por segundo año consecutivo estamos presentando un grupo de 14 lectores de la librería. Ahora en este grupo estoy yo incluido, me arrastraron, me dijeron tienen que estar, tienen que estar. Así que vamos a participar por segundo año consecutivo en el Mundial de Escritura. Y ese tipo de iniciativas son las que queremos ir trabajando, cosas que generen comunidad, diálogo, iniciativa. Genial, estupendo. Un placer como siempre hablar contigo, Guillermo. Y gracias. Igualmente, igualmente.